Bienvenidos a otro episodio de La Otra Cara del Éxito, el podcast donde descubrimos lo que no siempre se ve, las decisiones, aprendizajes y sobre todo la trayectoria de muchos profesionales que vienen a acompañarnos. El día de hoy tenemos a un capo, un invitado de lujo, que es el señor Wilson Burga, especialista en seguros y gestión de riesgos, con una amplia trayectoria en el mercado y un profesional A1. Muchas gracias por su participación. Profesor, bienvenido a La Otra Cara del Éxito. Gracias. Muy contento de poder estar con ustedes. Indudablemente para mí es una alegría, una doble satisfacción poder ver cómo esta empresa, este gran corredor ha ido surgiendo, formado parte de un poco de lo que a veces yo hago dentro de una labor de docencia. Ha sido un pupilo mío. Y ver cómo ha crecido y es una alegría para mí, de verdad. Ok, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Sabemos su amplia trayectoria, profesor. El día de hoy, en este episodio de La Otra Cara del Éxito, vamos a hablar sobre los seguros de riesgos generales, sobre los seguros profesionales empresariales que se tienen que tener como prioridad para el público en general que tenemos con La Otra Cara del Éxito, ¿no? Quisiéramos empezar este podcast conociéndolo un poquito más, sabiendo quién es Wilson Burga, cómo inició su amplia trayectoria y su conocimiento en lo que son seguros. Coméntenos, por favor. Bueno, data de muchos años. Indudablemente, cuando comencé en seguros, como digo yo, tenía pelo negro. Era joven y bello, como a veces digo, ¿no? Pero todo nace indudablemente por los años 80, en que yo entro al mundo de seguros. Venía de una formación en una universidad, en una carrera científica, la carrera de ingeniería química. Estando en esta actividad, de pronto un amigo me invita a participar en un puesto que se había abierto en una aseguradora de aquel entonces. Se creaba una oficina o un área de seguros de ingeniería. Como estaba en el campo, me pareció interesante, postulé y bueno, después de algunas evaluaciones me convocaron. Fue así que en el año 80, julio del 80, me acuerdo, ingresé a una aseguradora. En aquel entonces existían 23 compañías aseguradoras y una de ellas era la Vitalicia Compañía de Seguros. Entonces, de ahí nace un poquito mi historia del mundo de seguros, donde estuve casi 20 años en distintos cargos y funciones, ¿no? Al comienzo me fue difícil porque tal vez conocía mucho un poco de procesos, industrias dentro de las ramas de ingeniería, pero no sabía nada de seguros. Fue así que mi inquietud por aprender y conocer más me llevó a inscribirme en lo que en ese entonces existía, el Instituto Superior Tecnológico de Seguros, que lamentablemente ya no existe, que era una institución oficial auspiciada por la APC, la Asociación de Empresas de Seguros, donde se impartía instrucción sobre temas de seguros. Es ahí donde llevé todos los cursos que se dictaban, el curso de productores, el curso de técnico en seguros, año y medio, y finalmente la carrera de administración en seguros, 4 años. Eso me permitió ahondar en conocimientos en el campo de seguros, ¿no? Lo cual me ayudó a poder desarrollar la labor que venía llevando en la aseguradora. Me permitió ascender y crecer en el tema de seguros. Entonces, desde esa oportunidad estuve 20 años en una aseguradora. Luego, cuando salí de esa compañía, también estuve en entidades públicas. Por un tiempo, digamos, auspiciado por la superintendencia. Estuve en empresas relacionadas al ámbito financiero, en liquidación de entidades financieras, viendo siempre el campo de seguros, ¿no? Luego pasé al Ministerio de Economía, viendo el tema de seguros. Estuve varios años ahí, el Instituto Nacional de Salud, también viendo todo lo que es el tema de seguros.
Paralelo a eso, yo ya había obtenido un registro de como corredor de seguros y posteriormente entré al ámbito de docencia en seguros. Fue así que un gran amigo, Emilio Villegas, que había constituido un instituto de educación en seguros, Segurtec, me convocó y comenzamos a hacer cursos a nivel nacional. Tan es así, teníamos cursos en Arequipa, Trujillo, Piura, cada fin de semana tenía que viajar. También enseñé en IPAE, cuando en IPAE existían los cursos de seguros dentro de la formación de un empresario, que me pareció excelente y bueno, lamentablemente también todo eso cambió. Y así en otras instituciones de educación en seguros, APECOSE, etc. Y ya bueno, ahora vengo desarrollando la actividad como corredor, asesor en seguros y paralelamente de manera independiente la docencia y capacitación en temas de seguros. Y es por eso que con Joselito hemos tenido una relación de apoyo, de amistad en el tema de seguros y siempre colaboro con él en el desarrollo de su actividad. Con tantos años de experiencia, profesor, con múltiples casos que ha podido ver en el camino, en su trayectoria, ¿qué ha sido lo más gratificante para usted? Yo diría poder colaborar con esta idea de que generar cultura de seguros en un país donde lamentablemente esto está muy echado de menos, ¿no? Nuestro país no tiene una cultura en seguros. Se consideran a los seguros como un mal menor, como si fuera un gasto. A veces tú le hablas de seguros a la gente y no te toma muy a bien porque piensan que le vas a vender algo que indudablemente no es tangible. Entonces, el poder contribuir en esta educación en seguros y ver a veces frutos como el caso de Joselito, a mí me da mucha satisfacción. Y eso, ¿no? Siempre colaborando con el sistema asegurador, la superintendencia, las compañías aseguradoras, donde de una u otra manera siempre estamos en contacto y colaborando en el desarrollo de esta actividad. Eso es lo que me satisface. Efectivamente, nos acaba de mencionar algo bastante importante que la mayoría de personas no le toma el interés necesario al tema de los seguros. Lo ve como que algo que puede posponerse, no le ve la debida importancia. Usted, en este caso, ¿qué es lo que cree que pasa con el tema de las personas, con las empresas, que no le toman como interés principal el tema de los seguros? ¿Cree que usted que podría ser de quizás un tema de desconocimiento? Sí, no, indudablemente es eso. En otros, creo yo, en otros países, dentro de la formación, llámese un sistema de niveles de educación, se imparten conocimientos sobre temas de seguros. En nuestro país no. A nivel de educación secundaria, lógicamente no se toca en absoluto. En niveles superiores, técnicos o universitarios, se toca muy puntualmente en determinadas carreras, pero como temas de requisito, pero no respecto a temas de principios y lo que significa los seguros dentro del desarrollo de una empresa, por decir así. Entonces, sí, el desconocimiento es total. Por eso le digo que en nuestro país se adolece mucho de cultura de seguros. No se ve a los seguros como algo necesario. Muchas veces los seguros se contratan no por una conciencia de riesgo, que es el fundamento de los seguros, sino como una obligación porque o proviene de una ley, de una norma que te obliga a contratar un seguro, o forma parte de un requisito, de un trámite, etc. Pero como conciencia de riesgo, son pocas las personas que hacen eso, ¿no? Entonces, sí, indudablemente que el desarrollo de los seguros
involucra un conocimiento, entender el sistema, ¿no? Claro, y como un tema más de conciencia, ¿cómo usted cree que va el cambio del tema de los seguros, de la importancia de tener seguros de aquí hace 5 años atrás a la actualidad? ¿Cree que ha cambiado un poco más de ese interés o sigue de la misma manera del desinterés de las personas o de las empresas? Yo creo que ha cambiado. Te cuento un poquito para ser concreto en esto que preguntas. Cuando yo entré al mundo de seguros, estamos hablando de los años 80, y podíamos ver las estadísticas de la producción de primas de seguros en la información que se colgaba en las entidades reguladoras. Podemos ver, como le digo, en ese entonces existían 23 compañías aseguradoras, ¿no? Bueno, surgió en el país una situación importante en el ámbito de seguros, que fue la dación de la actual Ley General de Seguros, que se dio en el año 96, 10 de diciembre del año 96, donde todo el panorama de seguros cambia totalmente. Como dice, fue la otra cara de la moneda. Hasta ese entonces teníamos un sistema controlado, regulado por una entidad, digamos, que se controlaban los reaseguros. Era un solo sistema de tarifas para todo el mercado asegurador, unas pólizas únicas, un contrato de reaseguro general. A partir de la nueva ley, la 26702, lo que hace es abrirnos a un mercado libre, ¿no? Este cambio generó de alguna manera un desarrollo, porque ya entrábamos a un nivel de competencia, donde cada compañía establecía sus tarifas, cada compañía elaboraba sus contratos, veía sus reaseguros. Y fue así que en ese entonces, por ejemplo, para ser concreto, el ramo de seguro de vida representaba en cuestiones de prima un promedio entre el 10 a 15% de la producción general de primas a nivel nacional. O sea, los seguros de vida solo eran un 10-15% del mercado. A raíz de estos cambios que se dieron en esa ley, se independiza el ramo de vida como un riesgo independiente de los riesgos generales, y eso genera un desarrollo importante en el ramo de seguros de vida. Tan es así que en la actualidad la producción de seguros de vida, voy a decir sin atreverme, casi ha alcanzado el 50% de la producción nacional. O sea, ha habido un gran desarrollo porque el ramo de vida se comenzó a especializar, ¿no? Entonces, como verán, eso genera un incremento, un desarrollo, se nota en números este desarrollo. En otros ramos también, ¿no? Entonces, la nueva ley, el hecho de tener un mercado libre ha generado un desarrollo porque entramos a un nivel de competencia, y en eso las compañías, de las 23 que hubieron en ese entonces, no es que sobrevivieron, sino que permanecen activas 3, RIMAC, Pacífico, Positiva. Las otras han ido surgiendo, las anteriores fueron absorbidas, etc. Entonces, ha habido un cambio, indudablemente, en el mundo de seguros en los últimos años. Yo creo que para bien. Hay mucho más todavía que ajustar y mejorar, ¿no? Claro, en este caso, con el cambio que ha habido con todo el tiempo transcurrido, se podría decir que hay un poquito más de conciencia en tema de seguros. Pero para usted, ¿qué cree que estaría faltando? ¿Qué podría potenciar este tema de seguros para que pueda llegar a muchas más personas, muchas más empresas a tener un poco más de conciencia con el tema de seguros? ¿Qué cree usted que podríamos mejorar o qué recomendaría en todo caso que se podría potenciar en ello? Bueno, creo yo que, en principio, mostrar al público, yo diría, los casos donde un seguro ha beneficiado, o en todo caso voy a decir un término, ha salvado
de la pérdida, de la quiebra a empresas, cosa que no se publicita mucho. Como es yo diría, es muy usual en nuestro mundo, ¿no? Más bulla hace, como dicen, el avión que cae que el avión que vuela. Entonces, algo similar, cuando hay un siniestro que no cubre o ha sido rechazado, etcétera, es lo que el fin de semana se riega en una reunión de amigos. Oye, no me cubrieron el siniestro, no me cubrieron. Y esa imagen de que el seguro no cubre, no sirve, es lo que más se genera. Entonces, tanto las entidades, yo diría, las autoridades en respecto al tema de seguros, las compañías aseguradoras, las corredoras, los corredores y instituciones del sistema de seguros deben hacer notar al público, a la población, los beneficios y los casos en que un seguro sí funcionó y sí sirvió. Y por otro lado, creo yo que y está dentro de alguno de mis proyectos, el poder lograr que los seguros formen parte de la currícula de algunas, yo diría, de la formación de las carreras, tanto universitarias e inclusive a nivel de secundaria. Porque, ¿qué pasa? De que hay jóvenes que salen de un colegio, de repente no pueden trabajar o están en un proceso de estudiar y trabajar. El simple hecho de entrar a trabajar a un joven que sale de un colegio, ya tiene que tener cierto conocimiento de los seguros que esta persona debe contar, porque hay seguros obligatorios que él debería saber qué derechos tiene en temas de seguros. Entonces, desde un colegio debería el alumno del 5º año de secundaria ya salir con una noción de lo que significa seguros y cuáles son los seguros que deberá reclamar, contar. En la formación voy a decir una de las carreras, la carrera de administración, la carrera de ingeniería, dentro de sus estudios deberá ver de que si va a emprender y va a constituir una empresa, como parte, digamos, del estudio de factibilidad de la empresa, debe considerar el tema de seguros. Y hay seguros obligatorios como seguros voluntarios, o sea, la inversión debe protegerse. Entonces, creo yo que esas serían algunas ideas a fin de mejorar estos conocimientos de seguros en nuestro país, ¿no? Bajo esta premisa, profesor, que nos comenta que las grandes aseguradoras tendrían que transmitir este tipo de experiencias y casos de éxito, usted coméntenos uno que haya sido dentro de su trayectoria en este rubro asegurador, que usted diga que ha sido de repente bastante importante dentro de su trayectoria. Mira, yo te cuento que fue uno de los siniestros más sonados, en todo caso, que yo recuerde, en el que participé de alguna manera. En los años 80, al país llega mucha inversión. Entra al gobierno Belaúnde y abre un poco el mercado. Se crean condiciones de cierta, vamos a decir, cierta seguridad legal, financiera, en todo caso, para poder invertir en el Perú. Llega al Perú Bayer y elige como, digamos, centro de operaciones para todo lo que es Sudamérica, el Perú. Por su situación geográfica, sus recursos, su posición dentro del mapa de Sudamérica. Y invierte mucho y crea un laboratorio aquí de grandes magnitudes. Lamentablemente surge también a la par el terrorismo y este grupo terrorista, una de las cosas que hizo es atacar a esta empresa transnacional y con todas estas ideas locas que tienen y atentaron contra el local de Bayer. Un laboratorio donde hay mucho reactivo, mucho de química,
indudablemente los daños fueron considerables. Recuerdo mucho que la pérdida fue alrededor de 19 millones, ¿no? De dólares. La compañía donde yo estaba asumió parte de eso, todo lo demás se distribuye a nivel de reaseguro. Pero esta institución, esa gran pérdida que tuvo, lo pudo recuperar. Lo pudo recuperar a través del seguro que tenía contratado. Ya fue una decisión de la empresa el continuar en el país o no, ver las condiciones, pero esta gran pérdida que tuvo, estamos hablando de millones de dólares, se pudo resarcir, se pudo recuperar básicamente por temas de seguros. Durante los años que tengo en seguros, en una o mediana o pequeña magnitud, yo he visto empresas que han podido continuar su labor en la actividad que realizan gracias al tema de los seguros. Empresas que han tenido pérdidas circunstanciales de uno y otro riesgo, pero que a través de los seguros han podido recuperar. Muchas veces no se recupera el 100%, porque acuérdense que los seguros tienen ciertos costos, ciertos deducibles, etc. Pero sí, indudablemente no se pierde todo, ¿no? Entonces, sí ha habido casos en donde podemos decir que el seguro sí funciona. Indudablemente es la mejor herramienta, el mejor mecanismo financiero para proteger un patrimonio. En este caso es bastante importante lo que nos comentas, porque hoy por hoy muchas empresas todavía ven los seguros como un gasto y no como una inversión, ¿no? Entonces, de repente para este tipo de empresas que nosotros normalmente trabajamos con el día a día y que no toman la conciencia de vida, ¿cómo usted los podría definir el tema de riesgos generales con palabras simples para que puedan entender el valor que es lo importante de tener este tipo de seguros dentro de sus empresas, según los requerimientos, ¿no? Porque el mundo de los seguros es infinito. Sí. El otro día conversaba con mi hijo, me decía, papá, estoy viendo un tema de transporte y qué sé yo. Y le digo, mira, en todo lo que todo tipo de actividad en la que participa el ser humano está siempre relacionado con el mundo de seguros. No hay alguna que se pueda obviar, ¿no? El tema es una definición muy concreta de lo que es riesgos generales y lo que son los seguros. Los seguros de riesgos generales, su objetivo principal es cubrir el patrimonio ante la probabilidad de pérdidas o riesgos. Cubrir el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El auto, la casa, la mercadería, la tienda, la bodega, la panadería, es decir, todo bien tangible. Estamos hablando de riesgos generales, bienes. El mundo de seguros se divide en dos grandes campos. Riesgos generales, su objetivo es cubrir bienes patrimoniales. Y seguro de riesgo de personas, cuyo objetivo es cubrir a las personas. Riesgos, daños, lesiones, enfermedades, muerte, accidente de las personas. Entonces, tan es así de que la superintendencia dispone, digamos, registros o autorizaciones para manejar estos dos ramos. Puede haber un especialista solo en riesgos generales, para lo cual requiere un registro, una autorización de la superintendencia. Y puede haber un especialista en seguros de riesgo de personas, para lo cual requiere otro registro. Hay personas que puedan manejar ambos ramos, perfecto. Igual necesitan sacar ambos registros. Entonces, los seguros de riesgos generales están orientados a proteger la probabilidad de daño que puedan tener los bienes patrimoniales de las personas, tanto naturales como jurídicas. Una persona natural logra su pequeño patrimonio, pequeño, mediano o gran patrimonio,
muchas veces a través de esfuerzo. El comprarse un carrito, una moto, una bicicleta, un carrito, una casa, eso es tu bien patrimonial. Y como tal está expuesto a riesgos, por muchas causas, muchos factores. Y es cosa curiosa, te digo que, y conversando, y ustedes lo pueden probar, pregúntenle a la gente que tiene un auto, que tiene una casa. Dice, oye, ¿tú tienes seguro? Sí. ¿Qué seguro? De mi carro. Dice, sí, pues no. ¿Y de tu casa? No. Y ahí hay una, no sé si se llama incongruencia, pero lo que pasa es que proteges algo que vale menos, pero no proteges algo que vale más. ¿Cuál tiene más valor, un auto o una vivienda, un departamento, una casa? La casa. Porque un día que la casa se dañe, y en eso hay que tener mucho cuidado con este silencio sísmico en que vamos viviendo, cualquier día podemos tener algo catastrófico, y la casa se va a perder. ¿Cuánto tienes de valor en una casa? Estamos hablando de 200, 300, $1,000. El auto vale 20,000. Y cosa curiosa, el seguro de la casa vale menos que el seguro del auto. Entonces, volvemos al tema, ¿no? Es falta de conocimiento, de repente es eso, ¿no? O es cierto que el riesgo del vehículo es mayor, el riesgo de los bienes patrimoniales de repente es menor, pero la idea es eso, ¿no? Entonces, el tema de los seguros está relacionado al cuidado del patrimonio, riesgos generales, a proteger el patrimonio contra los distintos tipos de riesgos que hay. Hay infinidad de riesgos. Hay seguros importantes que agrupan la mayor parte de riesgos, hay seguros especializados. Claro, en este caso, con todo lo que nos está comentando, es uno de los errores principales entonces que podemos llegar a la conclusión que tienen las empresas al contratar seguros es el desconocimiento, y eso lo tenemos bastante claro. Pero ¿qué otro tipo de factores o errores usted cree que puedan tener las empresas a la hora de poder contratar un seguro actualmente? Mira, yo esto lo propongo, los ayudo a empresas que se me acercan, digamos, procurando una asesoría en tema de seguros. En otros países es distinto. Un poco para ser específico, en nuestro país, y como creo que aquí también he visto en esta empresa, tenemos un contador. Entonces hay una persona contratada, forma parte de la planilla de una empresa, que va a ver todo el aspecto contable. Estamos hablando, has contratado un profesional en contabilidad para revisar la parte contable de tu empresa. Igualmente contratas a un financiero, a un profesional en finanzas, donde se va a encargar, pues, bueno, de mover, manejar, invertir y mover la economía, ver las ganancias y pérdidas de la empresa. En otros países, así como hay un contador, un gerente financiero, un administrador que administra, existe un especialista en riesgos. Entonces, en nuestro país no existe eso. Muy raras son las empresas que tienen un personal, yo diría, cuya función específica es el manejo de los riesgos y seguros de la empresa. Entonces, falta una especialización indudablemente en esto, ¿no? Pero muchas empresas contratan un seguro. ¿Quién es quien interviene en esta negociación para contratar un seguro? Probablemente el dueño de la empresa, de repente el gerente de administración, gerente financiero o el gerente o el contador de la empresa. Llega a una especie de acuerdo y establecer los términos con el corredor y la compañía de seguros. Más se está fijando en el tema de precios que en otras cosas. Yo diría hasta más importantes que el precio,
en el tema de seguros. Y una vez que se contrata los seguros y el corredor le hace llegar la póliza al asegurado, ¿a quién le hace llegar y a quién le llega la póliza? Al administrador con quien se conversó. ¿Qué hace el administrador con esa póliza? Le dice a su secretaria: acá está la póliza, entrégaselo al contador, que vea el tema de los pagos, y ahí termina el seguro. ¿Alguien tuvo la delicadeza o el interés de abrir ese contrato, leerlo, ver cuáles son sus obligaciones, cuáles son los derechos, cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta para que ese seguro funcione o no funcione? Muy pocos lo hacen. Claro, a veces lo hacen por un tema de optimización de gastos, pero no están priorizando los seguros principales. Y en este caso, ¿cuál sería el seguro principal que se le recomendaría bajo su experiencia a este tipo de negocios, ¿no? ¿Cuál sería el seguro que sí o sí una empresa tendría que tener? Yo diría, depende, porque no todas las empresas tienen el mismo tipo de actividades y riesgo. Pero en su gran mayoría, una empresa, para poder constituirse como tal y funcionar y brindar un servicio o producir algo, etc., constituye un patrimonio. Compra un local o alquila un local, compra, digamos, mobiliario, maquinarias, equipos, con lo que va a desarrollar su actividad, mercaderías, insumos, etc. Entonces, esos bienes, tanto activos fijos como realizables, cuestan. Entonces, lo primero que hay que proteger es eso, la inversión. Si yo he comprado un equipo, voy a decir un pequeño ejemplo, no sé, una panadería, será algo más sencillo. Voy a comprar un horno para hacer pan, un horno rotatorio. Y ese equipo cuesta, tiene un valor. Un buen día, ese equipo se puede malograr. Un cortocircuito o un movimiento sísmico se puede dañar, etc. Y esa inversión que hiciste se puede incendiar, explotar, etc. Ese equipo se va a perder. Si no lo tenías asegurado, esa inversión que hiciste, ¿cuánto te costó? No sé, 50,000, 80,000, 100,000. En un cortocircuito, en un incendio que tenga ese equipo, lo vas a tener que botar. O sea, habrías perdido los 50, 60, 80 que hayas invertido, pero el tenerlo asegurado te permite recuperar esa máquina a través del seguro. Entonces, perdón, para responder tu pregunta, motivo por el cual el principal seguro que cualquier empresa debería contratar es aquel seguro que cubra por lo menos la mayoría de los riesgos a que están expuestos los bienes patrimoniales. ¿Cuál es ese seguro que puede abarcar este tipo de...? Es el conocido seguro de incendio y líneas aliadas. Ahora, en nuestro mercado, este tipo de seguros se ha diversificado, se ofrece al mercado mediante los llamados o conocidos multirriesgo o productos para pequeña empresa o los famosos seguros para el hogar, etc. Entonces, que es una manera de poder cubrir. Pero el seguro de incendio y líneas aliadas, que cubre muchos riesgos como terrorismo, terremoto, explosiones, incendio, etc., se dan a través de este seguro. Si uno quiere comprar un seguro para cubrirse por terremoto, no hay un seguro de terremoto exclusivo. Tiene que comprar un seguro de incendio con cobertura de terremoto. Si quiero un seguro para protegerme contra el terrorismo, tengo que comprar un seguro de incendio con cobertura de terrorismo. Entonces, el seguro de incendio, desde mi punto de vista, es un seguro, vamos a decir, es la columna vertebral de los seguros en general, ¿no? De ahí hay otros con más
especialidades. ¿Qué tipo de empresas deberían de priorizar sí o sí, tenerlo como clave, que deberían de tener este tipo de seguro que nos está comentando? Todo aquel que tenga un patrimonio, activos fijos, activos realizables. Tanto empresas del ámbito, sabes que la economía se divide en 3 grandes grupos, ¿no? Industria, comercio y servicios. Entonces, cualquier tipo de empresa de estos ramos, una empresa industrial, de manufactura, fabricación de X cosas, que tiene invertido en máquinas, equipos, en locales, etc., debe comprar un seguro de incendio y líneas aliadas. Una empresa de comercio, llámese Iraoka, Wong, que invierte en esas tiendas mucho capital, tiene mercaderías, etc., seguro de incendio y líneas aliadas. Una empresa de servicio, un hotel, por decir algo, invierte en ese patrimonio, un seguro de incendio y líneas aliadas, con todas las coberturas necesarias para el tipo de riesgo correspondiente. Ese tipo de seguro que nos comenta de incendio y líneas aliadas, ¿cuál sería como que la diferencia de este seguro de incendios líneas aliadas con un seguro de responsabilidad civil que también es importante para las empresas? ¿Cómo los podríamos definir si...? Es diferente, es totalmente diferente. Por eso te digo, o sea, hay que entender, el objetivo de un seguro de riesgos patrimoniales como el seguro de incendio, el seguro de robo, etc., te cubre el bien patrimonial. El daño físico a los bienes, al patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Una mesa, una silla, un carro, una casa, una mercadería, una máquina, un equipo, una computadora, una laptop, un estante, el horno, la maquinaria, la industria. Es bien patrimonial, el activo fijo. Y también tenemos activo realizable, que es el activo realizable, la mercadería, Iraoka. Todo lo que vende es activo realizable. Ahorita tienes 2 millones de activos realizables, pasado mañana vendes un montón, se baja ese activo a 1 millón, pasado mañana le llega un container con más mercadería, ahora sube. Ese activo que es fluctuante es un activo realizable. Es mercadería, existencias. Entonces, todo lo que es bienes activos fijos o activos realizables deberá contar con un seguro de riesgo patrimonial, que es el daño físico a los bienes. En cambio, el seguro de responsabilidad civil en realidad no te cubre el bien patrimonial. Se dañó tu casa, un atentado terrorista, un incendio, terremoto, se cayó tu casa, no vas a demandar. ¿Quién es culpable del terremoto? Diosito, demandas a Diosito, no. Un atentado terrorista, coche bomba, ¿a quién responsabilizamos de los daños? Al terrorista, hay que demandar al terrorista. No. El seguro, como dice, el seguro de responsabilidad civil te cubre la responsabilidad civil de la persona. Tú como empresa, así como tú puedes verte afectado físicamente en tus bienes por la actividad que tú realizas, también tú puedes ser la causa del daño que generes a otro. Entonces, no estás cubriendo tu patrimonio con un seguro de responsabilidad civil. El hecho que accidentalmente puedas haber causado daños a otro involucra, de acuerdo a ley, la responsabilidad de tener que pagar, resarcir a la persona afectada por el monto de los daños causados. Ejemplo, tú tienes sigamos con la panadería. Tú tienes la panadería y un buen día tu horno, hay un cortocircuito, un mal funcionamiento del horno, y el horno se prende y se comienza a quemar, comienza a incendiarse tu local, producto de este desperfecto del horno, y ese incendio en tu local
continúa y quema el local del vecino. Indudablemente que el vecino que estaba tranquilito en su casa y tú le has quemado su local porque el incendio se inicia en tu local por un desperfecto, descuido, mal función, etc. El vecino va a reclamarte. Te va a decir, señor, su incendio me ha perjudicado, ha quemado mi casa. Encima, voy a decir, salió afectada la abuelita que estaba durmiendo en el dormitorio, qué sé yo, y se murió. Y te va a pedir una reparación civil, el pago por los daños causados. Indudablemente que hay una responsabilidad de lo que uno hace y tiene que pagar a la parte afectada lo correspondiente. Entonces, el seguro de responsabilidad civil lo que te hace es cubrirte los reclamos de terceros por temas de responsabilidad civil, de acuerdo a ley, donde el asegurado resulta siendo responsable. Lógicamente es una responsabilidad civil, extracontractual, es decir, no es intencional, porque si no pasaríamos al tema penal, ¿no? Entonces, en este caso, el seguro de responsabilidad civil cubre eso. Un caso muy simple es ver en el tema de los seguros vehiculares. Tú accidentalmente chocas a otro vehículo que estaba detenido, la culpa es tuya y por consiguiente el señor afectado te va a reclamar. Y la cobertura de responsabilidad civil del vehículo permite cubrir, pagar el daño que tú, como asegurado, le has causado a un tercero. Entonces es un riesgo, la naturaleza del riesgo es distinto. El seguro de incendio te cubre daños a los bienes por factores accidentales, etc. Y el seguro de responsabilidad civil te cubre el daño que el asegurado accidentalmente puede causar a terceras personas. Vuelvo y repito, definitivamente el mundo de los seguros es aprender y saber de repente mucho más profundo de lo que de repente tenemos actualmente presente, ¿no? Entonces, en este caso, las empresas, lo que se tendría que manejar es el tema de la importancia de cuál es el rubro que estas empresas están llevando a cabo y ver la priorizar ciertos seguros dependiendo a la línea de cada empresa, ¿no? Entonces aquí no se podría tener, estimo, un seguro en particular para las empresas como prioridad, sino ver el tema de la necesidad, ¿no? Y hablando de necesidades, estimamos que en este caso existe un montón de seguros para empresas tales que puedan gestionar el tema del seguro de incendios que nos está comentando, el tema de la responsabilidad civil, y nos estaba comentando también el tema, si bien sabemos que el seguro vehicular no es obligatorio para las personas, pero entonces tendría que ser un tema más de concientización porque se está expuesto a poder tener ciertos incidentes con el tema, ¿no? Para poder llevar a cabo y poder tener este seguro activo y poder tener mayor ventaja para otro tipo de incidentes que puedan tener en el futuro. Entrando un poquito más ya viendo el tema de empresas, de construcción, de obras y de general en riesgos, entendemos que las empresas mayormente les piden seguros en lo que son obras del CAR, el TREC, el ER, que les piden según las bases requeridas o lo que necesiten hacer según el riesgo de obra, servicio, lo que vayan a ejecutar, ¿no? A veces por desconocimiento no le ven la importancia de vida a ese tipo de seguros. En breves palabras, estimado Wilson, ¿cómo nos podría dar un poco más de conocimiento a las personas que de repente tienen el desconocimiento de saber qué es un CAR, qué es un ERA y es un TREC? Bien, lo que has dicho es muy importante porque no todas las empresas tienen los mismos riesgos. Es más, si hablamos de la panadería, famosa panadería, esta panadería tiene X riesgos, esta panadería tiene X, Y riesgos y esta otra panadería tiene X, Y, Z riesgos. Mucho está el factor, la ubicación, características de la construcción, la ubicación y condiciones de trabajo. Entonces, y igualmente el tema de
el seguro vehicular, etcétera. No es lo mismo un taxi que un vehículo de uso particular, etcétera. Entonces, he ahí la importancia del corredor. El corredor de seguros es pues el especialista en, yo diría que es su principal función en asesorar. Pero la asesoría involucra una evaluación de riesgo. El corredor de seguros es un especialista en administrar riesgos. Últimamente muchos corredores no son, digamos, asesores, son vendedores de seguros y eso no está bien. Necesitamos reforzar un poco las funciones de un corredor de seguros para hacer que este sistema funcione bien. Entonces, el corredor de seguro es el que tiene que de alguna manera explicar, difundir, mejorar la imagen del sistema asegurador. Dentro de ello, el tema de los seguros de ingeniería, que son 5, tú me has mencionado 3, es importante. Los seguros de ingeniería son seguros especializados en cierto sector. El seguro vehicular, sí, efectivamente, no es un seguro obligatorio, porque nadie te puede obligar a asegurar tu casa, nadie te puede obligar a asegurar tu auto. O sea, el Estado no te puede decir, oye, en caso de que tu casa se queme, tú tienes que tener un seguro para resarcir. No, pero sí te puede obligar cuando de por medio está daño a terceros. Por eso es que surge el famoso SOAT. El seguro SOAT, que está relacionado con el vehículo, no te cubre para nada el vehículo. Con el SOAT no reparas ni un tornillo a tu carro. El SOAT lo que sirve es para proteger a las personas que han salido accidentadas en un accidente vehicular. Entonces, está orientado a proteger a las personas, tanto los que iban en el vehículo como los que estaban afuera del vehículo. Entonces, el Estado se preocupa, porque forma parte de sus obligaciones, de acuerdo a la Constitución, de velar por el bienestar de la población. Entonces, indudablemente está en condiciones de poder imponer un seguro obligatorio a fin de que las personas que tienen en sus manos el tema de, vamos a decir, de un vehículo, puedan causar daño a otro y exista un mecanismo para proteger al afectado. Perfecto. Ahora, en el tema de seguros que has mencionado, el seguro CAR, el seguro EAR, el seguro TREC, no son seguros obligatorios, no lo son. No existe una ley que obligue a la empresa contratista que va a hacer un edificio o un puente o una carretera. No existe una ley que diga, estás obligado a contratar un seguro CAR o un seguro EAR. ¿Qué pasa? Se han convertido en seguros obligatorios, sin existir una ley que los obligue, porque las autoridades que van a, vamos a decir, otorgar las licencias correspondientes lo plantean como requisito. Entonces, estas empresas constructoras o en el rubro de construcción se ven en la necesidad de tener que contratarlas porque forma parte del requisito para poder obtener la licencia de construcción o lo que sea. Ahora, son pocas las empresas constructoras que son conscientes que la obra que van a construir puedan surgir daños, pérdidas. Por consiguiente, contratan el seguro CAR no por la obligación, sino por la preocupación y la responsabilidad que existe al construir una obra, ¿no? Entonces, sí, estos seguros, el objetivo de estos seguros, del seguro CAR, que está orientado a todo lo que es obra civil, construcción, ladrillo, fierro, cemento,
Y el seguro de EAR, o también conocido como seguro de montaje, está orientado a cubrir la instalación, los riesgos que surjan durante la instalación, armado, colocado o el montaje de algún equipo o maquinaria en algún determinado lugar. El riesgo que surja durante el proceso de ejecución de la obra, tanto en lo civil, obras civiles, como en las obras de ingeniería o montaje. Ese es el objetivo de estos seguros. Como digo, deberían comprarse por conciencia de riesgo. Se hacen a veces por obligación como requisito. El seguro TREC cubre específicamente la maquinaria de contratistas, esta famosa maquinaria amarilla, cargadores, excavadoras, etc. Entonces está orientado a cubrir el daño físico que surja en estos equipos por factores externos, ¿no? Entonces cada seguro tiene un objetivo, una razón de ser. Como digo, no son obligatorios, pero sí el que desea proteger su patrimonio, el que tiene maquinaria como propiedad, lógicamente lo va a alquilar, va a utilizar estas máquinas en una construcción. Se pueden ir y cada máquina cuesta 100,000, 150,000, 200,000. Entonces va a perder. Entonces esto genera lo que se conoce en seguros como el interés asegurable. Claro, usted nos ha mencionado que sí, efectivamente, no son obligatorios. En ciertos requisitos sí lo piden por un tema de salvaguardar el tema de las obras, los servicios en general que se vayan a realizar, pero entendemos que a veces hay contratistas de que no tienen este tipo de conciencia, porque de repente desconocen los riesgos reales que pueden enfrentar a la hora de hacer este tipo de obras o servicios. Usted, bajo su trayectoria y su experiencia en todo este tiempo, ¿qué riesgos ha visto durante todo este tiempo que hayan perjudicado considerablemente a estas obras o servicios que por no tener ese tipo de seguros se han visto perjudicados? Bueno, en seguros de ingeniería lo más común son riesgos de la naturaleza. Por lo general, las lluvias, inundaciones que surgen durante el proceso de ejecución de la obra han causado considerables daños en determinadas obras, ¿no? Hay obras también relacionadas con lo que es las operaciones propias de la construcción. Daños a propiedades adyacentes, hechos fortuitos, accidentales, a veces están relacionados de repente con bajo nivel técnico de supervisión en una obra. La mano de obra defectuosa que puede generar caídas, colapsos en la obra. Son lo más común, ¿no? Temas de riesgo de la naturaleza, lluvias, inundaciones. Eso en construcciones. Seguro de montaje, muy poco se ven, por lo general están relacionados con temas de incendios, explosiones a la hora de prueba, en cierta medida, pero se ve poco, ¿no? Seguros TREC, yo diría, a veces es un tema de capacidad de manejo de la maquinaria. A veces los operadores de las máquinas no están debidamente capacitados a veces. Entonces eso puede generar, por lo general, operaciones donde se expone a la maquinaria a situaciones de riesgo y que se dan, ¿no? Eso. Estimado Wilson, nos queda bastante claro el tema de la importancia de los seguros y el tema de la definición de la importancia de cada uno de ellos dependiendo al factor o lo que se vaya a realizar, ¿no? Estábamos hablando netamente de seguros que son de ingeniería, ¿no? Entonces hay personas, hay empresarios, contratistas que recién se van a lanzar a poder trabajar ese tipo de obras, servicios que pueden brindarles, ¿no? ¿Qué consejo le podría brindar usted o qué podría brindarles como premisa primordial para que puedan empezar el tema de estos tipos de trabajos?
Tú tienes en casa un control de televisor. Te puedo asegurar que tú no conoces la totalidad de las funciones de ese control. Solo prender, apagar, cambiar. Entonces, cuando tú compras un seguro, necesitas saber cuáles son las bondades, obligaciones que tiene este seguro. Entonces, para que el seguro funcione, tú necesitas saber cómo funciona. Entonces, una de las principales recomendaciones que haríamos, no solo al tema de construcción, en general, a toda persona que compra un seguro, es que tiene que conocer su seguro. Es decir, tiene que tener muy claro que ese contrato que acaba de comprar, qué es lo que le cubre, qué es lo que no le cubre, qué es lo que tiene que tener en cuenta o no tener en cuenta, cuáles son obligaciones, cargas que debe cumplir. Entonces, y para ello está el corredor. Esta es una de las labores que yo realizo en el tema de capacitación, asesoría, que el asegurado necesita conocer el producto que ha comprado. Esa sería una principal recomendación. Perfecto, nos queda bastante claro. De igual manera, esperemos de que todas las personas que puedan llegar a través de la otra cara del éxito puedan visualizar y puedan tener un poco más claro con las definiciones que usted nos está comentando, para que lo puedan tener más en claro y un poco más de conciencia, como venimos diciéndole en toda esta entrevista, ¿no? Para la hora de manejar ciertos seguros. Viéndonos por otro tipo de rama de seguros, el seguro de transporte. El seguro de transporte es clave para empresas, sabemos, que mueven mercadería constantemente. ¿Qué tan frecuente o qué tan importante es este seguro para los que se dedican al tema de traslado de mercadería? Ahí hay un tema que a veces es difícil de explicar. Yo les digo, quien no tenga tiempo para leer un contrato de seguro no debe dedicarse al tema de seguros. ¿Se imagina un abogado que ejerce su profesión sin haber leído la totalidad del Código Civil o Código Penal? Sería un abogado falso. Igualmente, un corredor de seguro deberá por lo menos haber leído los contratos de seguro. Entonces, en ese sentido, te digo, o sea, el seguro de transporte cubre el daño a la mercadería. Específicamente, el objeto es daño a la mercadería que transporta. Pero ese daño a la mercadería muchas veces no puede ser por la responsabilidad del transportista. Entonces, aquí hay que definir que el seguro de transporte, las coberturas que se otorgan, se dan básicamente cuando el medio de transporte ha tenido un accidente. Motivo por el cual el transportista no es responsable, probablemente no es responsable. Entonces, se va a cubrir la mercadería dañada producto de este accidente que ha sufrido el medio de transporte. Pero es muy distinto si es que el transportista daña la mercadería que transporta, voy a decir, por una mala maniobra del chofer. Entonces ya no sería un daño a la mercadería por un accidente, sino por una mala maniobra del chofer, que ya viene a ser responsabilidad del conductor. Entonces ahí no funciona un seguro de transporte. Este transportista necesita un seguro de responsabilidad civil. Entonces ahí es un tema. Es importante, sí. No todas los bienes que se transporta, muchas compañías son muy selectivas en cubrir determinado tipo de bienes, ¿no? Pero sí, es indudable que toda empresa que se dedica al rubro de transporte deberá contar tanto con un seguro de transporte para en casos de accidente del medio de transporte, así como un seguro de responsabilidad civil por daños que accidentalmente pueda causar a los bienes que está transportando. En la actualidad, que nosotros tenemos el tema de la delincuencia bastante perenne y que es un factor de mucha violencia en nuestro país,
este seguro de transporte, si supongamos un transportista está generando mercadería y sufre un asalto, ¿sí cubriría ese tipo de seguro? Sí, hay pólizas de seguro de transporte en que se puede incluir la cobertura de robo por asalto. Como digo, los seguros son muy dinámicos. Es, el manejo. Hay productos enlatados, voy a decir así, no sé si vale el término, productos que las compañías elaboran, estándares, que de repente no se pueden modificar, ¿no? Pero si el corredor de seguros, en su labor de intermediación, conversa con las aseguradoras, se puede hacer un seguro en el cual se puedan incluir determinados riesgos, como el seguro de robo por asalto, para determinado tipo de póliza de transporte. Igual en todos los seguros. Claro, definitivamente el tema de los seguros, como le comentaba, y lo que usted nos dice y nos comparte, es según la perspectiva y la necesidad de las empresas o de lo que se vaya a hacer en el momento, ¿no? En este caso va a determinar bastante el tema de la participación de la persona que vaya a asesorar a las empresas o al contratista que vaya a generar para que pueda tener un seguro totalmente complementario y a pie de lo que vayan a necesitar dentro de este tipo de seguros, ¿no? ¿Qué tan frecuente en el tema de, siguiendo el tema de seguro de transportes, es que ocurran los siniestros bajo esta perspectiva de este último trimestre, bajo su conocimiento? Bueno, como bien conocemos, nuestro país no es un país ideal. Lamentablemente hay un factor muy importante que yo diría viene de un tema de cultura, de un tema de principios, valores, y lamentablemente sí, pues en el tema de transportes hay muchos factores que generan, yo diría, pérdidas en el rubro de transporte. Uno es fundamentalmente la irresponsabilidad a veces de los actores en el medio, en los sistemas de transporte. No hay una conciencia de responsabilidad sobre el trabajo que realizan a veces. Un tema cultural, un tema de valores, principios, robos, qué sé yo, que se presentan en los bienes transportados, falta de cuidado, falta de interés de repente en hacer un trabajo profesional, etc. Pero sí hay un incremento fundamentalmente en daños por robo y daños por descuidos, básicamente. Es bastante enriquecedor todo lo que nos vamos a llevar, el tema de conocimiento de lo que es los seguros, gracias a usted. Entiendo que con la amplia trayectoria que usted tiene, ¿qué mensaje les podría dar a las empresas o a las personas que todavía dudan en poder protegerse con los seguros? Bueno, yo diría, el campo de seguros, como dije, es muy desconocido aún. Básicamente a los empresarios que tienen de por medio, digamos, un patrimonio expuesto a riesgo, yo creo que es importante ahondar un poco en lo que es lo que se llama el interés asegurable, o sea, que entiendan de que hay una necesidad de proteger su inversión, su patrimonio. Pero cuando contraten un seguro, el seguro no es el conocimiento y la aplicación de los seguros no es exclusivo para la dirigencia o las personas que han contratado. Es todo el personal de la empresa que tiene que estar enterado, capacitado para que ese seguro funcione. O sea, muy aparte de que esa inversión que están haciendo en la compra de un seguro no caiga en saco roto, como se dice, y que cuando se dé un riesgo, el seguro que han comprado se aplique y puedan resarcir su daño, requiere de ciertos factores que tienen que tener en cuenta. Entonces yo recomiendo a los empresarios de que el seguro que compren se tenga que estudiar, analizar, implementar, difundir a la empresa.
No puede ser un documento que esté guardado en un determinado lugar, sino que tiene que implicar una aplicación, digamos, administrativa, etcétera, del seguro, porque el seguro implica, como digo, ciertas obligaciones y cargas, ¿no? Que si es por X razón el asegurado incumplió con lo que dice el contrato de seguro, el seguro no va a funcionar. Entonces, y a veces se le echa la culpa a la aseguradora, pero en realidad la responsabilidad recaía en el asegurado. Entonces, un seguro debe contratarse, es muy bueno, está diseñado para proteger al empresario, al inversionista, siempre y cuando se cumplan con las condiciones y términos que el contrato establece. Profesor Wilson, muchísimas gracias. Sé que el mundo de los seguros es para interiorizar y desmenuzar con mucho más calma para poder entenderlo, donde de repente la gente que nos va a ver a través de la otra cara del éxito lo puede contactar, tiene redes, tiene algún de repente lugar donde puedan visualizar sus enseñanzas, qué proyectos se le vienen. Coméntenos un poquito para que también podamos, otro tipo de personas también puedan llegar a usted. Bien, bueno, yo estoy en las redes indudablemente, pone Wilson Burga Lanfranchi, se escribe. Van a encontrar mis referencias, LinkedIn, etc. Y bueno, yo estoy como corredor de seguros, autorizado y registrado en la superintendencia. También dicto cursos, capacito empresas, dicto cursos al personal de las empresas o a personas que desean ingresar al mundo de los seguros para los exámenes de la superintendencia. Entonces, a través de Joselito también, que siempre estamos en contacto en este broker de seguros, estamos constantemente en el mercado, ¿no? Entonces, siempre por ahí está, mis correos, mis teléfonos, que puedan acceder y gustoso de ayudarlos, indudablemente. No se preocupe que nosotros vamos a poner sus redes para que se puedan contactar con usted, porque estamos seguros de que la gente que nos ve, que la gente que realmente está conectada con la otra cara del éxito y sabe la importancia de este tipo de seguros y que de repente por desconocimiento no lo sabía, tiene de la mano a un experto con harta trayectoria durante todo este tiempo y que se van a sentir bastante a gusto de poder contar con su apoyo. Yo les agradezco. Muchas veces dicen de que el examen de un seguro es el siniestro. Si el siniestro resultó, ayudó al asegurado, es porque el seguro estuvo bien emitido, bien hecho y el asegurado cumplió con lo correspondiente. Si el seguro no te cubrió, es porque o el seguro está mal hecho o el asegurado no tuvo en cuenta muchas cosas. Entonces, la labor de un asesor y un corredor de seguro es eso. Todo está en ponerle interés al tema de seguros. Hay muchos que no le ponen interés al tema de seguros. Entonces, quieres que una herramienta financiera tan buena como se ha creado el tema de los seguros, que está orientado a cubrir riesgo. Acuérdense que primero es el riesgo, después es el seguro. Cuando nace un riesgo, se crea un seguro. Entonces, en la medida en que las personas conozcan este producto y lo apliquen y funciona. Entonces, y para eso estamos los asesores, corredores y los que tenemos algún tiempo en esto, gustosos en poder ayudarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos queda bastante el mensaje que usted nos ha transmitido y nos alegra mucho más poder transmitirles esto a la gente que nos está viendo para poder seguir tomando conciencia en el largo del tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Esto fue un episodio de La Otra Cara del Éxito. Nos vemos en el siguiente capítulo para poder mostrarles más experiencias, más casos de éxito y que ustedes puedan tener este apoyo. Muchísimas gracias.